Estas historias pueden contener lenguaje explícito o descripciones gráficas de violencia. Se recomienda discreción. Permíteme llevarte a un lugar en donde los secretos más oscuros y el miedo acechan en cada rincón. Soy Rafael Castellanos, tu anfitrión en este escalofriante viaje. Así que apaga las luces, enciende las velas y adéntrate conmigo en estas historias antes de dormir. Los niños del campo. Querido Manuel, si estás leyendo esta carta, significa que he partido de este mundo. Como mi único nieto legítimo, quiero que sepas la verdad sobre tu herencia y las tierras que han estado en nuestra familia durante generaciones. Desde que eras solo un niño, he seguido tu vida desde la distancia, observando en silencio tu crecimiento y tus logros, aunque nunca estuve presente físicamente debido a los problemas que tuve con tu madre. Siempre estuve al tanto de tus éxitos y tus luchas, y ahora, en este momento crucial, es el momento de hacer acto de presencia en tu vida. Es cierto que nuestra familia no ha sido la más unida, y admito que cometí errores que me alejaron de aquellos que más me importaban, pero ahora, en mi lecho de muerte, he decidido hacer las paces y asegurarme de que recibas lo que legítimamente te pertenece. Manuel, como mi único heredero, te nombro dueño absoluto de nuestras tierras en el poblado de San Javier, así como de la casa que se encuentra en el campo, la cual ha sido el hogar de nuestra familia durante generaciones. Sé que esto puede ser sorprendente para ti, ya que hemos estado distanciados durante tanto tiempo, pero es hora de que reclames tu derecho de sangre y tomes tu lugar como el próximo custodio de nuestras tierras y todo lo que hay en ellas. Todo. Las tierras de San Javier son ricas en historia, secretos y tradición. Estoy seguro de que encontrarás en ellas un refugio y una oportunidad para forjar tu propio camino. Espero que esta revelación te traiga la paz y la seguridad que mereces y que puedas honrar el legado de nuestra familia de la manera que consideres adecuada. Con todo mi amor y mi bendición, tu abuelo, Manuel II. Manuel contempló la carta con incredulidad. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente, mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana de su modesto apartamento. Durante años, había vivido ajeno a su linaje, sin sospechar siquiera que existía una herencia familiar que reclamar. Ahora, con esta carta en sus manos, se encontraba ante una oportunidad inesperada pero tentadora. La idea de heredar las tierras y la casa del campo despertaba en él una mezcla de emociones, desde la curiosidad hasta la incertidumbre sobre qué podría depararle el futuro en ese remoto poblado de San Javier. A pesar de la insistencia de su esposa, Manuel se sentía renuente a aceptar la herencia de su abuelo. Las heridas del pasado aún estaban frescas en su corazón, y el pensamiento de regresar a un lugar que había evitado durante tanto tiempo le llenaba de amargura y resentimiento. Sin embargo, la presión financiera que enfrentaba no podía ignorarse. Los gastos de la escuela de sus hijos y el recién nacimiento de sus gemelos había dejado sus finanzas en un estado precario, y la herencia repentina parecía ser una bendición. Después de largas discusiones y debates, su esposa finalmente logró persuadirlo para que al menos visitara las tierras y la casa del campo en San Javier. A regañadientes, Manuel accedió, sabiendo que debía poner el bienestar de su familia por encima de su propio orgullo herido. Solo voy a echar un vistazo, no me estoy comprometiendo a nada, mujer. Solo consideraré todas nuestras opciones, especialmente dada nuestra situación actual. El sol del amanecer pintaba el horizonte con tonos cálidos y dorados mientras Manuel cargaba su equipaje en el maletero del coche. El aire fresco de la mañana le acariciaba el rostro, trayendo consigo una sensación de anticipación mezclada con un dejo de ansiedad. Después de un breve pero afectuoso adiós a su familia, subió al automóvil y ajustó el espejo retrovisor, preparado para el largo viaje hacia San Javier. Nos vemos en 3 días. Espero poder arreglar todo este asunto rápido. Cuídense mucho, los amo. La carretera se extendía frente a él, una cinta sinuosa que se perdía en el horizonte. A medida de que avanzaba por el camino, los paisajes cambiantes lo acompañaban. Campos verdes salpicados de flores silvestres, colinas ondulantes cubiertas de bosque y pequeños pueblos que aparecían y desaparecían en el espejo retrovisor. El sonido del motor rugiendo bajo el capó y el suave zumbido de los neumáticos contra el pavimento creaban una especie de ritmo hipnótico. Mientras Manuel se sumía en sus pensamientos,
Recordaba los relatos de su abuelo sobre San Javier, historias de un lugar remoto y misterioso llenos de secretos y leyendas familiares. A medida que se acercaba al destino, una mezcla de emociones lo invadía: curiosidad, aprehensión y una chispa de esperanza por lo que el futuro pudiera deparar. Horas pasaron en un constante vaivén de pensamientos, hasta que finalmente, tras recorrer un camino que parecía interminable, San Javier apareció ante él. Un pueblo pintoresco se reveló ante sus ojos, con calles empedradas y casas de adobe que parecían surgir de otro tiempo. La atmósfera tranquila y serena lo envolvió, invitándolo a sumergirse en la historia y el misterio que aguardaban en cada rincón. Manuel aparcó el coche frente a la plaza principal. Su corazón latía con una mezcla de emoción y aprensión. Había llegado por fin a San Javier, listo para enfrentarse al legado de su abuelo. Al acercarse a los lugareños, notó que lo miraban con expresiones de temor y cautela, como si la mera mención del nombre de su abuelo les causara inquietud. Algunos evitaban su mirada, mientras que otros murmuraban entre ellos en voz baja, intercambiando miradas nerviosas antes de desviar la vista apresuradamente. Esto solo aumentaba la sensación de inquietud que se había apoderado de Manuel desde que llegó al pueblo. Con una mezcla de curiosidad y preocupación, siguió preguntando a los lugareños sobre la ubicación de la casa de su abuelo. Cada respuesta era vaga y llena de advertencias. Mientras continuaba su búsqueda, notó que las reacciones de la gente variaban. Algunos lo miraban con temor, mientras que otros lo miraban con coraje. Fue entonces cuando un anciano se acercó hacia él con una mirada sombría pero comprensiva. Tú debes ser el nieto de Manuel. Eres idéntico a él. Con más preguntas que respuestas, Manuel siguió las indicaciones del anciano. Llegó al campo y observó con curiosidad. El abogado estaba esperando junto a la puerta. Manuel, eres idéntico a tu abuelo. Cualquier persona que haya conocido a tu abuelo joven estaría perturbado de conocerte. El parecido es aterrador, pero pasa, adelante. La estructura de la casa se alzaba imponente. Aunque algo deteriorada por el paso del tiempo, la casa era inmensa. Las sombras de la tarde se alargaban sobre la fachada, agregando un aire de misterio a la escena. El interior era tan sombrío como lo había imaginado. Pasaron por largos pasillos con paredes despintadas y suelos que crujían bajo sus pies. El eco de sus pasos resonaba en el silencio, creando una atmósfera inquietante. Sentado en la mesa, listo para firmar los papeles, el abogado, con una expresión grave, le advierte a Manuel sobre los peligros que acechaban en los terrenos circundantes. Manuel, hay algo que debes saber. Tienes que tener cuidado cuando salgas al campo de noche. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, preguntándose qué secretos guardaban esos campos que parecían inspirar tanto temor a la gente del pueblo. Manuel frunció el ceño, notando la incomodidad palpable en la actitud del abogado. ¿Qué quiere decir con peligros? ¿Qué hay exactamente en estas tierras?, preguntó, buscando respuestas que el abogado parecía reacio a proporcionar. El abogado se removió incómodo, evitando el contacto visual directo. Manuel, son cuestiones complicadas. Hay cosas que han plagado estas tierras durante mucho tiempo. Es mejor que no salgas al campo en la noche. Ni siquiera te asomes por las ventanas. Mantén las cortinas cerradas. Y si escuchas algo, no hagas caso. Manuel arqueó una ceja, perplejo por la respuesta evasiva del abogado. ¿A qué se refiere con asuntos complicados? El abogado suspiró, claramente incómodo. Mira, Manuel, entiendo que esto puede parecer extraño, pero es importante que firmes estos papeles lo antes posible. Hay asuntos urgentes que debo atender, y debo irme antes de que caiga la noche. Así que por favor date prisa y firma los papeles. La advertencia del abogado solo aumentó la intriga de Manuel. Aunque inquieto, decidió seguir adelante con la firma de los documentos, pero la sensación de inquietud persistió en su mente mientras el abogado parecía apresurarse por concluir el trámite y poder así desaparecer rápidamente del lugar. Después de firmar los papeles de la herencia, el abogado se despidió, dejando a Manuel solo en la oscuridad de la casa. Con la luz del día menguando rápidamente, decidió explorar cada rincón tenebroso, armado solo con su valentía y una linterna. Cada habitación que exploraba estaba impregnada de una sensación de abandono y desolación. Muebles cubiertos de polvo y cortinas desgarradas ondeaban con la brisa, creando sombras fantasmales que parecían cobrar vida en la tenue luz de su linterna.
Los pasillos crujían y gemían, como si la casa misma estuviera susurrando antiguos secretos que se negaban a ser olvidados. Manuel se adentró en las profundidades de la casa. Cada paso aumentaba su sensación de intriga y peligro, pero también una extraña fascinación por descubrir lo que yacía en las sombras. Mientras la noche caía sobre San Javier, Manuel salió al patio delantero de la casa, buscando un momento de tranquilidad mientras encendía un cigarrillo. El aire fresco del campo envolvía su figura solitaria, pero pronto su serenidad se vio interrumpida por un sonido inquietante. Entre el murmullo del viento, comenzó a escuchar risas infantiles que parecían provenir del campo circundante. Al principio, las risas eran apenas audibles, como un eco distante en la brisa nocturna, pero pronto se intensificaron, creciendo en volumen y en ferocidad. Esas risas que no traían consigo la alegría inocente de los niños, sino una calidad tenebrosa y perturbadora que enviaba escalofríos por la espalda de Manuel. Cada risa parecía estar impregnada de malicia y oscuridad, llenando el aire con una atmósfera opresiva y cargada de suspenso. El sonido se fue acercando lentamente, como si una horda invisible de niños estuviera rodeando la casa, riendo y burlándose en un coro macabro que resonaba en los rincones más oscuros de la noche. El corazón de Manuel comenzó a latir con fuerza en su pecho, mientras luchaba por comprender la naturaleza de estos sonidos perturbadores que lo rodeaban. Manuel se adentró valientemente en la oscuridad del campo, decidido a descubrir el origen de esas risas infantiles llenas de malevolencia. Con cada paso, la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, envolviéndolo en una atmósfera opresiva y angustiosa. Pronto se perdió en medio de la noche, incapaz de distinguir entre la tierra y el cielo oscuro que lo rodeaba. Las risas continuaron resonando a su alrededor, llenando el aire con su sonido inquietante y macabro. De repente, los sonidos se intensificaron, y Manuel pudo escuchar los pasos de niños corriendo y gritando a su alrededor. Las voces parecían surgir de todas partes, invisibles pero omnipresentes. Sin detenerse a pensar, Manuel se echó a correr en la oscuridad, desesperado por encontrar una salida de esta pesadilla viviente. Finalmente, vislumbró la silueta de la casa a la distancia, y apresurado corrió hacia ella con todas sus fuerzas. Al llegar a la casa, se tambaleó hacia la puerta y la cerró tras él con un golpe sordo. Sin embargo, su alivio fue efímero, ya que las lámparas de la casa se negaron a encenderse, sumiéndolo en una oscuridad aún más profunda. Entonces, las risas infantiles comenzaron de nuevo, más fuertes y más cercanas que nunca. Los niños parecían rodear la casa, burlándose y gritándole a Manuel desde todas partes. Lo invitaban a salir, a unirse a ellos en su juego siniestro, mientras continuaban jugando a las escondidas en la noche interminable. ¡Váyanse de aquí! ¡Le hablaré a la policía! Manuel, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, sube las escaleras y se asoma desde el segundo piso de la casa. Lo que alcanzó a vislumbrar lo dejó helado. Alrededor de 20 sombras de niños, con sus contornos borrosos y sus ojos rojos, corrían en círculos alrededor de la propiedad. Sintiendo un impulso inexplicable, Manuel tomó una lámpara y salió de la casa nuevamente. Uno de los niños se destacó entre la multitud. Sus ojos eran 2 esferas rojas y aterradoras en la oscuridad, con una voz que parecía susurrar desde las profundidades de la eternidad. El niño le pidió a Manuel que lo acompañara. Manuel, quiero mostrarte algo. Parece que nos has olvidado. Vamos a nuestro escondite. Ven, acompáñanos. Movido por una extraña mezcla de curiosidad y miedo, Manuel siguió al niño, quien comenzó a correr por el campo. El suelo irregular y lleno de maleza dificultaba su avance, pero Manuel no podía detenerse. El niño parecía llevarlo hacia algún destino desconocido, atrayéndolo más y más hacia la oscuridad de la noche. Finalmente, el niño se detuvo frente a una formación rocosa oculta entre la maleza. Sin decir una palabra, señaló hacia una entrada oculta en la base de la roca, una abertura estrecha y apenas visible a la luz de la lámpara. Con el corazón en la garganta, Manuel se acercó a la entrada de la cueva, sintiendo un temor indescriptible, pero algo parecía llamarlo. Manuel avanzó con cautela por los estrechos pasillos de la cueva. La luz de la lámpara temblaba en la oscuridad. Las risas de los niños, cada vez más estridentes y desquiciadas, lo acompañaban en su descenso hacia lo desconocido. Manuel. De repente, el aire se llenó de un silencio espeso, como si la cueva misma contuviera el aliento. Manuel
Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, continuó avanzando. Entonces, emergió ante una escena que lo dejó paralizado de horror. Una multitud de cadáveres de niños, sus ojos vacíos y sus cuerpos retorcidos en la agonía final, yacían esparcidos por todo el suelo de la cueva. El hedor de la muerte y la descomposición llenaban el aire. El pánico se apoderó de él y corrió hacia la entrada de la cueva, buscando desesperadamente escapar del infierno subterráneo. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron cuando descubrió que la entrada había sido bloqueada por una piedra gigantesca. Los niños, con sus risas burlonas y sus ojos vacíos, se congregaron a su alrededor, disfrutando del tormento de su presa atrapada. ¿Qué pasa, Manuel? ¿A ti te gustaba jugar con nosotros? ¿Ya no te acuerdas? Manuel, presa del horror y la desesperación, empuja la piedra con todas sus fuerzas, una y otra vez. Pasaban los minutos, las horas, y la piedra no cedía. Manuel se desvanece junto a la salida debido al cansancio. Días más tarde, Manuel se despierta. Las voces de los niños ya no se escuchaban. Se levanta decidido a encontrar otra salida. Está muriendo de hambre y sed. Su cuerpo apenas responde. No tiene la más mínima idea de cuánto tiempo lleva encerrado. Toma su lámpara y se dirige hacia las profundidades de la cueva con la esperanza de encontrar otra salida. En el camino, vuelve a toparse con los cadáveres y los esqueletos tirados de aquellos niños. Con miedo y desagrado, se acercó a ellos en búsqueda de alguna pista que lo hiciera entender la situación. En el fondo, vislumbró una caja de metal. Se acerca a ella, la abre y se hunde de rodillas en el suelo frío de la cueva. Dentro de la caja hay unas fotos, en las cuales se podía ver a un hombre torturando a aquellos niños. Imágenes abominables de situaciones indescriptibles protagonizadas por su propio abuelo y esos pobres niños. El horror de Manuel se volvió más grande al darse cuenta que era idéntico a su abuelo. Los niños aparecieron de nuevo frente a Manuel, sus caras con sonrisas casi diabólicas y sus ojos rojos que reflejaban tanto dolor, anunciaban el terror que estaba por desatarse. Vamos a jugar, Manuel. Yo no hice nada. Lamento mucho lo que les hizo a él, pero yo no soy. Él es mi abuelo. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Yo no hice nada! Y así termina el episodio de hoy. Hay que cuidar a nuestros niños. Nunca sabemos dónde puede estar el peligro. Recuerda que cada jueves navegaremos por los rincones más tenebrosos de la imaginación en Antes de Dormir. Queremos agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando en este proyecto. Síganos compartiendo con sus amigos y familiares para llegar a más lugares y crecer así la comunidad de Antes de Dormir. Síguenos en nuestras redes sociales como @antesdedormirmx. No olvides suscribirte y escucharnos cada semana en YouTube o cualquier plataforma en la que escuches podcast. Antes de Dormir fue creado y producido por Rafael Castellanos y José Arturo Rascón.